Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. El día de hoy vamos a ver la agenda que usualmente tratamos, el contexto internacional, el local y ya de cara con los fondos de inversión. Las inquietudes también las aclararemos con respecto a las inversiones, a las participaciones o el BIM. El día de hoy pues, nos acompaña nuestro gestor de portafolio, Laura Cabrera, quien nos estará dando el contexto y cualquier soporte que vaya teniendo al respecto de la presentación, pueden ir tomando nota y al final aclaramos las inquietudes. Les agradecemos poner el botón de mute para que el ruido propio de las oficinas no nos interrumpa y evitar poner el de hold, el de música, porque nos interrumpe el conference. Muchas gracias a todos nuevamente por conectarse. Adelante, Laura. Gracias, buenos días a todos. Vamos a arrancar entonces con la información de mercado internacional y luego hablaremos un poco de mercado local. En la última semana seguimos viendo movimientos que son importantes en el mercado internacional. La última llamada comentábamos pues cómo la corrección que tuvieron los activos de riesgo, la caída que tuvieron los activos de riesgo en los primeros días de febrero se debía a una expectativa de un incremento en la inflación en Estados Unidos y pues por ende una mayor presión en las tasas de interés. Recordemos que para este año sí se está esperando que la Fed realice 3 incrementos, entre 2 y 3 incrementos en su tasa de interés, y lo que empieza a incorporar el mercado en los primeros días de febrero era una mayor expectativa sobre el regreso, llamémoslo así, de la inflación. Más o menos septiembre, octubre del año pasado se había quedado bastante rezagada, y luego pues de 3, 4 meses pues el mercado estaba esperando que la inflación empezara a repuntar, dado que se han presentado algunas señales como lo es el incremento salarial que tuvo Estados Unidos según el último reporte, y pues estas presiones salariales, además del incremento en los precios del petróleo y además también del crecimiento que viene experimentando Estados Unidos, pues generaban una expectativa de mayor inflación. Entonces, esa corrección que empezamos a ver a principios de febrero, digamos que tuvo un poco o sea, caían los mercados y vimos en los últimos 7 días algo de correcciones al alza. Pienso yo que los mercados llegaron a niveles que podían lucir atractivos para especuladores que tal vez estaban apuntándole a un rebote de corto plazo. Entonces en el equity vimos algo de recuperaciones, pero pues pienso que lo más importante pronto a destacar es el dato que conocimos ayer, que fue el dato de inflación y que marcaba pues para Estados Unidos una pauta sobre pues esa expectativa. Entonces en la inflación que conocimos ayer para el mes de enero en Estados Unidos subió 0.5%, el mercado estaba esperando un 0.3%, entonces aquí ya vimos un dato que supera el consenso. El dato venía del mes anterior, el mes anterior había estado en 0.2%, entonces pasa a un 0.5% que pues es destacable, y en la inflación 12 meses se ubica en 2.1%, también por encima del consenso que estaba en 1.9%, y pues aquí la inflación en el mes anterior, que fue el mes de diciembre, venía en 2.1%, entonces la inflación se mantiene en ese nivel del 2.1 en Estados Unidos en la 12 meses, y el dato sí sale por encima de la expectativa. Incluso también si miramos la inflación núcleo, que excluye el comportamiento de los alimentos y de los precios de la energía, también salió por encima de las estimaciones con un dato de 0.3 versus 0.2, y pues esto es lo que empieza a confirmar junto a lo que se preveía a principios de febrero, ya que la inflación empezara a reaccionar en un contexto pues en donde el precio del petróleo ha tenido un incremento bien importante. Recordemos pues que el petróleo ha tenido una alza pues desde noviembre del año pasado, que venían $55 el barril, hoy día se encuentra en $60 y alcanzó a ser incluso $65 el barril. Entonces, lo que vimos es que ya al interior del dato, lo que vimos fue una mayor presión por parte de la canasta energética. Fue la canasta precisamente energética la que impulsó el crecimiento de la inflación en Estados Unidos. La gasolina pues tuvo una variación importante que fue del 5.7%, y esto pues tiene una contribución que fue alta en el dato final. Entonces un poco se cumple la expectativa de regreso de la inflación. Falta pues todavía mucho camino pronto para seguir abonando a esta tesis de que la inflación va a regresar con fuerza. Creo que falta todavía camino, pero sí por lo menos en el dato de enero se ve que la inflación sube. Vimos en el mercado una reacción que fue interesante.
el dato impulsó las tasas de los tesoros americanos a un nivel más alto. Los tesoros subieron cerca de 10 básicos con este dato, pasaron a niveles de 2.90%, hicieron incluso un poquito más arriba. Esto pues reflejando que la política monetaria debería apuntarle a controlar una futura inflación, apuntándole también a que posiblemente la Fed tenga que ser un poco más agresivo en su próximo comunicado, que va a ser a mediados de marzo, dado que pues la inflación podría llevar a que la Fed tenga tal vez un discurso un poquito más hawkish, y los tesoros pues reaccionan en 10 básicos y asimismo pues también generan presiones en otros mercados de renta fija. Vemos también pues algunos indicadores de riesgo país, caso de Colombia pues que tienen un incremento, se sube el indicador de riesgo país para Colombia pienso que pues esto ha sido un poco el resultado de el cambio en el escenario de riesgo, pero no genera pronto el impacto que creíamos nosotros en los otros mercados, lo que es el mercado de las monedas, y en el mercado del equity se genera una reacción bien diferente. El dato motiva compras en activos de riesgos, entonces vimos un rebote en las acciones al alza, y vimos otras monedas desarrolladas diferentes al dólar apreciándose, fue el caso del euro y del yen, y vimos pues incluso como otras monedas emergentes tuvieron una apreciación también, que pues fue importante para la magnitud, para el movimiento que tuvieron el día de ayer, pues fue importante. El dato de inflación sí hace que las tasas de los tesoros suban 10 básicos, pero no le transfiere un sentimiento de riesgo ni al equity ni a las monedas. Entonces esto pues nos llama mucho la atención. Puede ser posible que ya este mercado de renta variable había descontado en buena parte, pues desde inicios de febrero había descontado en buena parte una sorpresa en inflación. Puede ser que el dato haya motivado que pues dado que ya se había descontado pues algunas compras. También es verdad que salga una inflación alta, también pues respalda que el crecimiento está generando mayor consumo, en todo caso un mayor crecimiento sí le ayuda al equity, pero en este mercado pensamos que esta reacción positiva pues también demuestra un poco que el hecho de que los fundamentales de crecimiento económico permanezcan, pues digamos que hace que este tipo de activos tengan todavía cabida pues en las estrategias estructurales, y pues tal vez los niveles motivaron en las entradas. En el dólar, pues, que observamos una debilidad que ayer se pronuncia. El dólar ayer se debilita nuevamente contra las otras monedas desarrolladas. Pues de hecho en la última semana esa fue la constante. Los últimos 7 días el dólar continuó debilitándose contra el euro y contra el yen. Pues vemos que este comportamiento puede ser más, de pronto puede estar más asociado a la debilidad fiscal que presenta Estados Unidos. Pensamos también que el escenario de un incremento en el déficit fiscal de la economía americana pues no es un argumento positivo que motive tener inversiones indexadas al dólar. Y pues también seguimos observando cómo mientras las tasas de los tesoros americanos suben, las tasas de la deuda soberana pues de Europa y de Japón se mantienen en niveles bajos, lo que sigue motivando de pronto que algunos flujos de financiamiento migren a esos mercados, pues esto en contra de pues deuda en dólares. Entonces esta debilidad de la moneda americana se mantiene, pues la apreciación de las otras monedas continúa. También vemos como pues el hecho de que haya inflación respalda un poco pues este fundamental de crecimiento económico y hace que no sea tan necesario que los otros bancos centrales actúen queriendo contrarrestar la apreciación de sus monedas, y pues dado que no se prevé una intervención de los bancos centrales de estas economías, pues entonces podría continuar este movimiento en las monedas. Es el caso pues del yen, ha tenido una apreciación importante en lo corrido de el euro también continúa apreciándose, regresando otra vez a niveles del 1.2440, y pues en general también se ha trasladado un poco a las monedas emergentes este comportamiento. Hemos visto algo similar en el peso mexicano, hemos visto algo similar en la moneda colombiana, y de pronto esta tendencia ha sido la que más tal vez se ha consolidado. También pues hay un evento relevante, y después el petróleo en los últimos días tiene una corrección. Recordemos que veníamos a $65, $66 el barril,
y baja a precios de $60, entre $58 y $60 el barril. Es una corrección allí también que nos llama la atención bastante, y pues pensamos que el hecho de que los precios hayan alcanzado niveles sobre $65, pues en general sobre $60, pensamos nosotros que debe armarse otra vez esa tesis en donde precios más altos empiezan a motivar mayor producción de petróleo en Estados Unidos, y esta mayor oferta de crudo debería otra vez un poco presionar o limitar el alza de los precios del petróleo. Conocimos datos de inventarios, los inventarios sobre todo en Oklahoma tuvieron una reducción bien considerable, estos en Estados Unidos, los inventarios de petróleo en esta zona del país tuvieron una caída relevante. Este es el punto de entrega referencial del WTI en Estados Unidos, y de pronto esto tal vez le ponga un poco de piso a esta caída que vimos en el petróleo en los últimos días. Nuestro sesgo sigue siendo más a la baja en el petróleo. Pensamos que pues el simple hecho de que haya crecimiento también, que haya mayor demanda de energía, que haya incluso pues estos precios motiven a mayor producción y tal vez aumente la oferta, pues pensamos que todos estos puntos son más para que se presente una caída en los precios, una caída en el precio del petróleo. Entonces nuestro sesgo es un poco más bajito. Entonces estamos pues un poco a la expectativa de que esto se materialice. Esta caída en el petróleo la última semana en Colombia tiene impacto en sus activos. Pasando un poco más al plano local, tiene un impacto en los activos colombianos. Pues las acciones de Ecopetrol sufren una caída en los últimos días. Los test, hablemos de los test de referencia, que son los del 2024, también sufren una desvalorización. El peso colombiano, sin embargo, que pues a pesar que el petróleo cae y genera un pulso a la depreciación, un poco el escenario de ayer cambió la tendencia. Entonces pues la tasa de cambio tuvo una alza importante en los últimos días, alcanzó a estar en 2.950, 2.945 pesos, pero ahí encuentra lo que denominamos en algunas ocasiones como un techo, una resistencia, como algo que no le permite seguir más arriba. Y pues también esto combinado un poco con la debilidad del dólar en el mundo, pues hace que la tasa de cambio regrese a niveles de 2.850 pesos que estamos hoy en este momento. Entonces sí impacta la caída del petróleo a la tasa de cambio, pero esta encuentra un límite y de pronto empieza a pegar un poquito más la debilidad del dólar en el mundo. Hablando pues de Colombia, la parte pues de renta fija, después del dato que conocimos del Banco de la República, que lo hemos mencionado aquí en esta conferencia, es de que el Banrep bajó la tasa en 25 básicos en su última reunión y dejó una expectativa de que ya tal vez no habrían mayores recortes de tasa de interés. Vemos pues como la tesis de inversión para los títulos de deuda soberana de Colombia cambia y el sesgo empieza a formarse más hacia una caída en los test. Y pues este escenario reciente de inflación en Estados Unidos, que alimenta un incremento de tasas en esta economía americana, pues también genera presión sobre las tasas del resto del mundo, en el resto del mundo, y vemos pues que los test también reaccionan a ese escenario. Bueno, y como mencionaba, pues la caída del petróleo también pues desmotiva las inversiones en los activos colombianos, entonces también esto reacciona a este fundamental. Entonces, los test de referencia en el 2024 tuvieron un incremento en la última semana, ahí se movieron más o menos unos 7 básicos, estamos ahora cerca del en el 6.21%. En la curva de rendimientos hemos visto algo parecido a un empinamiento, y pues también este empinamiento se da por un movimiento en la parte corta, no en realidad muy fuerte, fue más fuerte en la parte larga, diré, y pues el empinamiento reacciona a este escenario de mayor inflación y mayores tasas en Estados Unidos, y pues a la caída del petróleo también. Bueno, les comentaba, en el equity colombiano pues vimos un retroceso sobre todo en las acciones de Colombia, pero pues vale la pena mencionar que el equity colombiano ha sido menos volátil que el equity internacional. Colombia pues sí cae, replica el comportamiento bajista del mercado externo, pero vemos cómo es un poco más resiliente al escenario de corrección que vimos afuera. Pues el índice Colcap, que es el de referencia, pues si bien alcanzó a estar negativo en el año, fue en una magnitud pequeñita, creo que estamos menos 0.3% en el año o algo cercano al 0% en el año. Entonces vemos algo de resiliencia o algo como que sostiene el equity colombiano, pues
sin embargo estamos muy a la expectativa, pues si el petróleo corrigiera, si el petróleo cayera más podría haber un impacto, pero sí nos llama la atención que se mantuvo un poco más versus la caída del mercado externo. Se está llevando a cabo en este momento una misión una misión que es interesante en Colombia, que es una misión de acciones de Celsia, una compañía del sector energético. Pues esperamos que esto genere algo de movimientos en este mercado local. Bueno, estamos entrando a temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre del año pasado, que es algo pues importante o que hay que tener bien presente en Colombia. Y ya salieron los resultados de compañías cementeras. CLH y Cementos Argos ya reportaron números y ambas compañías tuvieron números algo regulares. Las expectativas venían flojas, asimismo salieron regulares los números. Sobre todo pues la operación en Colombia ha estado golpeada y pues el año pasado, dado que la economía estuvo desacelerándose, pues asimismo el sector de construcción no vio una mejora en los despachos de cemento, no vio una mejora tampoco en los precios. Entonces esto afectó los resultados de las dos empresas cementeras que cotizan en la bolsa. Seguimos esperando números de otras compañías que saldrán más adelante. Pasando un poco ahora a nuestras estrategias. En Colombia, nuestra estrategia en renta fija ha estado, creo que lo hemos comentado en estos calls, hemos estado cortos en duración en los fondos de renta fija. Los FIX han tenido duraciones bajas con respecto al benchmark. Todos han tenido posiciones ligeras en los TES. Incluso abrimos una apuesta corta en TES, apostándole pues a la desvalorización de estos títulos. Se abrió y pues con esto un poco aumentamos todavía más el underweight en duración. Esta apuesta pues ha salido bien hasta el momento. En dólar, pues los movimientos han sido mucho menores debido a la volatilidad del activo. Este año sí ha estado mucho más volátil la tasa de cambio versus el año pasado. Se han hecho algunos movimientos, pero han sido muy medidos, del 1% máximo de los portafolios de renta fija. Y pues la estrategia ha estado más enfocada, bueno, a mantener el corto en duración, a buscar papeles en deuda privada. Estamos empezando a buscar papeles indexados, ya no tanto tasa fija. Estamos migrando hacia ese segmento en los portafolios de FIX, un poco pues reconociendo que el escenario este año es diferente, ya no tenemos una política monetaria tan laxa como lo fue el año pasado. Y pues esto es lo que hemos hecho en FIX de renta. Y pues un poco hablando del FIX balanceado, la última semana ejecutamos una mayor inversión en el dólar, aumentamos nuestra exposición a dólar, pasando a un porcentaje cercano al 30%. Esto lo hicimos un poco viendo que el escenario, que el dólar no había reaccionado, estaba un poco rezagado. Tomamos algo de posición ahí. En el equity nos mantuvimos el posicionamiento en la mayor parte de la semana. Puntualmente en los últimos 2 días hicimos movimientos en el equity bajando algo de exposición. Estábamos preparándonos a un dato de inflación que saliera muy al alza y generar algo de riesgo en los activos, en el equity. Entonces permanecemos cortos, veníamos cortos les comentamos que veníamos cortos en la posición de equity versus el benchmark. Estamos un poco más cortos en este momento, pues considerando que pues las volatilidades han cambiado y asimismo pues estar tan puestos en activos de riesgo era pues de pronto no coincidía con pues el nuevo escenario de volatilidad en el mundo. En el FIC balanceado seguimos teniendo exposición al euro en un 4% y traemos pues también exposición al equity colombiano. Ahí nos hemos mantenido quietos. Bueno, hacia adelante, hoy puntualmente esperamos el dato de crecimiento en Colombia del cuarto trimestre del año pasado. Se está esperando que la economía colombiana haya crecido en 1.8% y en el trimestre puntualmente que haya crecido 0.7%. El dato lo conocemos hoy a las 11 de la mañana. Creo que pues esto es lo más relevante para este call. No sé si tienen preguntas o si quieran que revisemos más a fondo algún tema. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Sí, una pregunta. Hola Camilo de la institucional. Adelante, Camilo. Ese dato que sale hoy de la inflación, ¿cómo nos puede mover los mercados, las valoraciones de los activos, etcétera? Hola Camilo, buenos días. Hoy sale no el dato de inflación, hoy sale es el dato de crecimiento económico en Colombia, Uh-huh. a las 11 de la mañana. Pienso que sí es un dato importante. Si vemos una economía que crece por encima del estimado, el estimado está en 0.7 para el trimestre. Si vemos un dato superior al 0.7,
podríamos estar hablando de que el cuarto trimestre tuvo un comportamiento mejor al que esperábamos y que posiblemente la recuperación, que una ligera recuperación que esperamos para este año, pues pueda dar, pues habría mayor probabilidad de que se dé. Y esto pues de pronto generaría algo de tranquilidad, pienso yo, más que de pronto un movimiento fuerte en los activos, no creo, pero sí tranquilidad para formar las estrategias en Colombia. No creo que este dato afecte el movimiento de los test, a menos que pues que salga muy bueno o muy, digamos, o muy bajito. Pronto hay que verlo bien, pero yo pensaría más que empieza a afectar es pues cómo se están armando las estrategias pues de cara a la expectativa de crecimiento en Colombia. Para este año sí se está esperando una recuperación en el país. Entonces ya estamos, nosotros pues puntualmente sí esperamos una recuperación, de pronto este corto que traemos en los test y que les mencionaba que venimos cortos en duración, pues no es que no estemos incorporando una recuperación en Colombia, sino que vemos pues cómo pues esa recuperación implica que el Banco de la República no tenga que hacer más movimientos a la baja en la tasa. Y si el banco no tiene que bajar más sus tasas, pues los test no tendrían una valorización. Entonces, si el Te dato agradezco mucho, perfecto. vale. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Bien, parece que no hay más inquietudes. Mil gracias, Laura, por la información, por compartirnos lo que has visto en el mercado y pues cuáles son las expectativas. Muchas gracias a todos por conectarse. Los esperamos el próximo jueves. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.